Vuestra ayuda vamos a intentar de alguna manera comprender el crecimiento. No era una doctrina, no, realmente hay muy pocos dogmas, realmente hay muy pocos dogmas, pero esto se consideró ya algo importante, el crecimiento. ¿El crecimiento qué es? ¿No? El crecimiento desde el punto de vista cristiano. Sí, es tan importante que sin él pues vamos a carecer de muchísimas situaciones. Vamos a ver, Mateo 6:27, vamos a ver algunas de las ideas más importantes. Menciona una primera tesis. Podéis leer cualquiera que lo tengáis, Samuel también, los niños, todos los que tengáis vuestras Biblias, y conforme iré hablando aparecerán textos, por favor, colaborad. ¿Qué dice Mateo 6:27? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Muy bien, gracias. Primera tesis rompedora o chocante. No podemos crecer esforzándonos. Es decir, vamos a ver la lógica de Dios es muy diferente. ¿Cómo que no podemos crecer esforzándonos? Esforzándonos conseguimos cosas, esforzándonos conseguiremos todo. Pero el texto dice, por más que os esforcéis, hay algo que no vais a poder hacer. Y hablando de un crecimiento espiritual, porque si juegas al baloncesto sí vas a crecer, porque los músculos se estiran, porque los desarrollas, pero lo que está hablando el Señor es algo diferente, ¿vale? Es una locura. En el texto de Primera de Corintios 1:27 tenemos una contradicción. Vamos a ver, querido Señor, te queremos, te amamos. Resulta que no puedo crecer aunque me esfuerce. Siempre me voy a esforzar por crecer. Bueno, no puedes crecer por esforzarte por crecer. ¿Qué dice este texto de Pablo? Que lo necio del mundo escogió Dios para regocijar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para regocijar a los fuertes. Qué bonita mayéutica, ¿no? Es decir, cómo de nuevo Pablo juega con las palabras y con las contradicciones. Lo necio asociado a lo fuerte, lo débil asociado al éxito, al crecimiento. ¿Cómo puede ser? Estamos llamados a ser una raza de llorones derivados del mono que no saben qué hacer e inventan un Dios. ¿O realmente esta locura que es el Evangelio va a permitir que crezcamos? Hay gente en la iglesia que siempre peca de la misma manera, es decir, pide perdón por los mismos pecados. Esto no puede ser, no es bíblico. O creces o no creces. Entonces, no puede ser que las personas no se desarrollen, porque todo en esta vida tiene desarrollo, todo, quieras o no, ores o no, lo aceptes o no. La vida sigue, no para, no se detiene, todo fluye. Entonces, vemos realmente que en esa tesis, crecer, no, aunque nos esforcemos por crecer, no conseguimos crecer en ese ámbito que Dios quiere. Por supuesto, en todo lo demás sí. Dios nunca va a separarse de nosotros, pero nosotros, parece una obviedad, pero conviene recordarlo, podemos alejarnos. ¿Sí? Es decir, Él, hagamos lo que hagamos, no va a separarse, aunque lo neguemos, o va a estar siempre, no nos va a amar, porque Dios es amor y es complicado de entender. Pero nosotros no vamos nosotros sí que podemos abandonar a Dios, alejarnos, ¿vale? En esa debilidad del texto de Pablo crecemos. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Pero él primero me ha dicho, mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con gusto hablaré de mis debilidades, para que el poder de Cristo me funcione. Anda, muy bien, muy bien. Por lo tanto, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, ¿cómo se puede crecer en la debilidad? ¿Debilidad? ¿Qué es debilidad? ¿Somos seres débiles? ¿Os parece que somos seres débiles? Cuando nos azota alguna situación, por ejemplo, ahora mundial, pero cualquier situación cotidiana, frente prácticamente a todo, somos tremendamente débiles, tremendamente débiles. Entonces,
reconocer esto no es tan sencillo. Marcos capítulo 4, verso 28. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Que de suyo era fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, y la espiga. Muy bien. Es decir, hay como un proceso, ¿vale? Primero semilla, luego grano. Es decir, para Dios el crecimiento no es impulsivo, no es emocional solamente, sino que se produce en varias etapas, en varios momentos, y reconocer que el crecimiento no depende de mi esfuerzo no es tan fácil, porque esto muchas personas a veces no lo entienden o no lo hemos entendido todos. Es decir, pues lo lógico pensar es que cuanto más me esfuerce, más creceré. Hay que definir qué es crecer, lo vamos a ver. Sin embargo, en la lógica de Dios, no. En la lógica de Dios, a veces, y Jesús lo hace, dice, no vayas ni digas nada. Te acabo de salvar la vida. No, bueno, pues no digas nada. Pero en otras ocasiones, id y predicad. Todo tiene una evolución. No como parte de creación, la creación es una doctrina clarísima, pero evoluciona todo lo queramos o no. Mirad en qué momento estamos viviendo. Así que tenemos, por lo tanto, un crecimiento que no va a depender de nosotros, una lógica de Dios muy diferente, donde la debilidad parece fortalecerse y la fortaleza parece debilitarse, y tenemos un todo o nada, es decir, un texto muy bonito en Joel 3.10, Antiguo Testamento, ¿vale?, donde encontramos que o bien crecemos o bien no crecemos. Pero la zona tibia, la zona que, bueno, me sitúo y ya está, por inercia que puede ocurrir, esto es muy peligroso. Joel 3.10, ¿qué nos dice? Forjad espadas de vuestros achadones, lanzas de vuestras hoces, y digan débil, fuerte soy. Muy bien, gracias por leerlo tan bien. Diga el débil que fuerte soy. Normalmente la debilidad nos debilita. Decimos, no puedo, no lo voy a conseguir. Diga el débil, soy fuerte. Es decir, que los errores, y mirad bien esta parte, o todo lo puedo en Cristo, o sin mí nada podéis hacer. Es evidente que el crecimiento del que Dios nos llama, va a depender de una serie de asuntos que no dominamos. No dominamos, pues decir, si soy fuerte y te aplasto, que es lo que hay que hacer para crecer y triunfar en esta vida, en este mundo, en esta sociedad, puede valerte, puede servirte en un momento determinado y ganar mucho dinero y ser muy reconocido. Pero a lo que Dios llama es algo muy interior, muy íntimo, muy personal y muy extraño, pero muy real. ¿De acuerdo? Los errores entonces, por esta tesis, que podemos vivir una vida cristiana sin crecimiento. Un primer error. No siempre la misma. Pregúntate, ¿estoy cometiendo los mismos errores? ¿He cambiado cosas durante estos 30 años que llevo con Jesús? ¿20 años? ¿2 años? ¿2 meses? ¿2 días? No podemos vivir una vida cristiana sin que se produzca crecimiento. Segundo gran error, si me esfuerzo, crezco. Si me esfuerzo, crezco. En el mundo de Dios, no. Y ahora vamos a ver qué nos quiere decir Dios, dónde tenemos que depositar todo nuestro esfuerzo. Porque esfuérzate y sé valiente, es una realidad. Pero en el crecimiento no vamos a añadir a nuestro codo, o a nuestra altura, o nuestra estatura, no vamos a poder cambiar el tíope su piel, etcétera. Es decir, no voy a poder crecer ni entender al Señor por mucho que me esfuerce. Mirad, Judas se esforzó muchísimo en crecer y en que creciera el grupo, pero no comprendió al Señor, el crecimiento espiritual del que Dios nos habla. Y tercer gran error, que para crecer debo ser perfecto. Otro gran error, ¿de acuerdo? Para crecer debo ser perfecto. Es una sensación que tenemos, ¿no? Pues como muy bien, muy ordenada es mi vida y mi comportamiento, pues ahora creceré. Bueno, pues nada que ver, nada que ver. La historia de los niños os hablaba cómo Pedro crecía en base a su cabezonería que decía Rubén. Es decir, no, el crecimiento no de Dios, el crecimiento espiritual de Dios no tiene que ver con que seas muy perfecto, no. A lo mejor, gracias a Dios, consigues hábitos
que te perfeccionan, aleluya, pero solo lo sabrá Dios y tú, y habrá unos frutos, por supuesto, pero es un crecimiento espiritual que no carnal. Yo puedo hacer una vida muy moral, esforzarme mucho y ser moralmente irreprochable. Pablo lo era y sin embargo mataba a los cristianos, o a algunos, ¿de acuerdo? Así que cuidado porque los errores van a estar ahí y las tesis están ahí. Por ejemplo, vamos a demostrar esto con el texto de Efesios, con el texto de Segunda de Pedro, por favor, y con el texto de Hebreos. Vamos a aguantar un poco que enseguida terminaremos, pero vamos a utilizar la Biblia en estas tesis. Primer texto de Efesios 4, 14, 15, ¿quién lo quiere leer? ¿Sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, predicamos entonces aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Qué importante lectura, ¿verdad? Es decir, es que necesitamos crecer, porque si no, la Biblia es muy clara. No podemos ir de doctrina en doctrina fluctuantes con las veletas cambiando, es decir, sin orientación. Es decir, necesitamos crecer, porque si no, vamos a morir. ¿En qué crecemos? Segunda de Pedro 3, 18. ¿En qué creceremos? ¿En qué? Amén. ¿En qué dice el texto que vamos a crecer? En el conocimiento de la gracia. Muy bien, en el conocimiento de la gracia de Dios. Y ahora yo pregunto, esto forma parte de una dimensión desconocida, absolutamente espiritual, absolutamente trascendental, donde no puede meter el ser humano el dedito. ¿Por qué? ¿Cómo conocer a Cristo? ¿Cómo creer en Cristo? Dios es amor. Qué texto tan complicado. Y Hebreos lo va a demostrar en lo que se conoce como la cuarta dimensión. No es nada de misterioso, sino que Hebreos nos menciona algo a lo que no estamos capacitados para entender. Es decir, la dimensión física la podemos comprender, la dimensión incluso espiritual. La espiritualidad no se elige, la religiosidad sí, pero podemos entender que somos seres espirituales, si se quiere, o digamos que nos preguntamos cosas, reflexivos. Podemos entender esa parte, podemos entender la parte incluso del desarrollo de la vida, es decir, una serie de dimensiones, ¿no? Dimensiones de crecimiento, dimensiones de evoluciones, de cambios, de todos. Pero Hebreos nos va a decir que hay un crecimiento en estos personajes que no forma parte de esa dimensión, que es una dimensión que solo conoce Dios. Vamos a leer Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a los extranjeros. Muy bien, me encanta como les ves, aparece tu nombre, Samuel. ¿Vemos? ¿Alguien me puede explicar? Taparon bocas leones, es decir, parece hacer un bello panorama de nuestra historia, de la historia del crecimiento. ¿Sabía Pablo para qué servía su doble ciudadanía, judía y romana? No tenía ni idea. En un momento determinado le salvó la vida, no era su momento. Soy ciudadano romano y soy ciudadano judío. El crecimiento al que Dios nos llama solo va a depender de Él, pero tú tienes que hacer algo, ya vamos a ver el qué. Aunque sea rendirte, pero desde luego que no vas a saber.
tapar la boca de un león. No vas a saber ganar en batalla solamente con tu inteligencia. Hay cosas que desconoces, hay una dimensión que te está esperando ahí. Si venimos a la iglesia y no somos iglesia y nuestro crecimiento no se produce, ¿para qué? ¿Para qué estamos creyendo? ¿En qué nos basamos? Mirad, crecemos en gracia como un regalo de Dios, como un don de Dios. La gracia, todos estamos de acuerdo que es un don, ¿vale? El crecimiento en ella también es un regalo. Dios no nos va a pedir algo imposible, como crecer en la gracia, eso no lo vamos a saber. Pero si nos acercamos a su palabra con humildad, como ahora, si nos congregamos como ahora, si oramos en nuestra intimidad y le decimos, Señor, ayúdame, no sé qué quieres decir a mi corazón, creceremos en la gracia y Él se manifestará. Y esto es real. ¿De dónde obtenemos el crecimiento? ¿Vale? Es decir, me lo va a regalar Dios. Tengo aventuras. Van a haber aventuras en mi vida con Dios. Todos estos personajes vivieron con Dios, aun en las etapas en las que tuvieron. Sansón no creía en Dios para nada en un momento determinado de su vida. Estaba creciendo. No era perfecto, pero estaba creciendo. Comprensión de Dios es una intimidad. ¿De dónde vamos a obtener ese crecimiento en la gracia? Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Muy bien, desead como recién niños aquí la leche, ¿no? ¿De dónde tenemos esa pasión, ese deseo por el Señor, por las cosas del Señor? No puede morir, tiene que ser alimentado con un deseo, a pesar de las emociones, a pesar de que hay momentos que no nos van a ir bien las cosas e incluso nos vamos a preguntar, Dios mío, ¿dónde estás? Pero es importante que entendamos que proviene de un deseo, por un lado, que tenemos que buscarlo, y por otro lado, la fe va a crecer en cantidad, pero nunca en calidad. ¿Se entiende? La fe crece en cantidad, nunca en calidad. Esto es sumamente importante, porque la fe es un don de Dios, y la calidad de tu fe no es tuya, la calidad del crecimiento de esa fe es de Dios. Tú puedes hacer que crezca, a ver, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, crecería ese monte. O sea, ¿qué me está diciendo Jesús? Esa dimensión que no conozco. Pero no me va a dar a mí una calidad de fe diferente. La fe es de calidad máxima, ¿vale? Porque proviene de Dios. La cantidad uno puede efectivamente. Señor, aumenta mi fe. Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Veis? Desea, pero sincero. No manipulando el mensaje, no diciendo, bueno, si digo aquí que no creo en ti, va a quedar todo mal, me van a decir, pues sí. No, al revés, precisamente al revés. Por eso es un don de Dios y no depende de nuestro esfuerzo. ¿Sí? Y no depende de nuestro esfuerzo. Crece en cantidad, nunca en calidad. Bien, ¿cómo podemos demostrar esto? Y ya termino para esta vez sí abrir una serie de preguntas que me interesaría con vosotros. Y os las voy a hacer para que sintamos esa libertad de poder hablar sin ningún tipo de condición, requisito previo, etcétera, ¿no? Es decir, el crecimiento cristiano es una doctrina para mí tan importante, que es el radar, el canon, la varita, el termómetro en los que nos va a medir nuestra vida espiritual. Es igual que ayer. ¿Cuándo, en qué momento va a cambiar tu vida? Aquella mujer 18 años enferma y un momento determinado Jesús la ve. ¿En qué momento va a evolucionar? Vamos al texto apasionante donde se ve esa dimensión, esa cuarta dimensión, es decir, algo que nadie puede saber excepto la relación tan íntima de fe que tenía Jesús con su Padre. Este texto lo leemos todos en pantalla. Está en Lucas 22, 31 al 32. ¿Bien? ¿Estamos ahí? ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Vale. Simón. Por eso decía que la historia de niños se unía. Pedro. Es muy importante el nombre aquí, Simón.
He aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y tú, Pedro, tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. A ver, ¿alguien puede explicarme? ¿Alguien puede explicarme cómo Jesús sabía a qué se está refiriendo? Es imposible que el relato fuera escrito después, es decir, de la experiencia más dramática para Pedro, la experiencia de mayor crecimiento para Pedro. La está anunciando Jesús antes de que ocurra. Pedro no tiene ni idea. ¿Se entiende? Es decir, vais a ser atacados. Vas a ser tú en concreto. Mirad de nuevo el texto. Simón, Satanás, me voy a darle permiso, entre comillas, ¿no? Satanás va a ir a por vosotros. Yo he rogado, mirad, por ti. Por ti. ¿Para qué? ¿Para qué oras por mí? Para que no desfallezca tu fe. Es decir, no pares de crecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hayas vuelto, ¿de dónde? ¿De dónde? De la mayor experiencia de crecimiento que va a tener la negación de Jesús. Y tú cuando hayas vuelto de esa experiencia de negarme, ay Simón, cuando hayas vuelto estarás preparado para fortalecer a tus hermanos. Qué curioso que el crecimiento se produzca en el mayor pecado, ¿verdad? Es que Pedro pecó y Judas, pero se arrepintió uno, el otro no. ¡Pamplinadas! Dejemos de analizar así los textos. Es absolutamente una dimensión desconocida que Jesús está anunciándole a Pedro una experiencia de autoconcepto, de cambio, de ese cabezota va a ser un pilar en la iglesia, va a ser una experiencia que le va a ayudar. O sea, que Dios va a utilizar el dolor de negarle, porque Pedro va a sentirse casi al borde de la muerte, ¿no? He hecho algo terrible. ¿Qué más terrible puede haber que traicionar al maestro? Nosotros decimos, lo traicionamos constantemente. Ya, pero es que ellos vivían con él, ellos le dedicaban tiempo a él. Nosotros no sé dónde está nuestra mente y nuestro corazón. Así que, Simón, ruego por ti, para que no caigas, para que no dejes de creer, porque lo vas a pasar mal, para que no abandones. Y cuando hayas vuelto, así que Jesús sabe perfectamente que va a superar esta prueba, lo cual es la demostración del crecimiento que tenía Jesús, ¿no? Cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces estarás preparado, entonces llegará tu momento. Pedro no tenía ni idea de lo que le estaba enseñando el maestro. Concluyo y abrimos las preguntas de este dogma tan importante. Generalmente es cuando Dios levanta una iglesia, es decir, elabora esto es iglesia, lo de Pedro es iglesia, esta manera de entender la iglesia es bíblica, lo habéis visto. Pues Satanás levanta una capilla. ¿Qué quiere decir? Pues Satanás va a tratar de tergiversar esto, ¿no? Es decir, vas a crecer si te portas bien, no vas a crecer, evidentemente, si niegas al maestro, te voy a expulsar porque es un pecado muy grave, etcétera, 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 etcétera. Esto es el zarandeo de Satanás. Tú, cuando hayas vuelto de forma personal, Jesús y tú y Jesús, tú y yo, no tú o yo, que es lo que hacemos con las iglesias hoy. O tú o yo, o tú tienes la razón o yo, o tú te portas bien o yo. Aquí está hablando Jesús, tú y yo. Tú, Pedro, y yo. Vamos a crecer juntos donde menos te lo esperas. ¿Y qué ocurrió con Pedro? Llegó a resucitar a un muerto, lo sabéis muy bien, está el texto. Hoy no se resucitan muertos, por lo menos físicamente, o quizá ocurra algún día, pero espiritualmente cosas más grandes están ocurriendo ahora mismo. Pero Pedro llegó a cambiar. No tengo plata y oro, mi Señor Jesús fue un pilar junto a Pablo, fue de crecimiento, de lucha, a partir de esta experiencia que Jesús le anticipó. Bien, es vuestro turno. ¿Por qué
esto os pregunto ya, ¿por qué es importante el crecimiento cristiano para ti? ¿Vale? ¿Por qué es importante el crecimiento cristiano para ti? Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, y gracias por atender y perdonar las lágrimas, como siempre, emocionante, ¿no? Pero ese es el pasaje, ¿no? Hemos hecho una serie de tesis, una serie de ideas y de posibles errores. ¿Y por qué es importante el crecimiento cristiano? Para mí es importante, si queréis, a título personal, porque a veces, vamos a ver, si yo no crezco junto a Jesús y paso mucho tiempo con la Biblia, con Él, y luego la vida me sonríe o no, se adapta a mis mensajes o no, es decir, haciendo un balance hace un año atrás, ¿eres el mismo? Porque si eres el mismo, si sigues en los mismos problemas, en los mismos errores, algo está pasando, ¿sí? Algo está pasando. Así que para mí el crecimiento cristiano es importante porque me ayuda a esperar, me ayuda a tener fe, me ayuda a saber que la lógica de Dios es la ilógica del mundo, saber que el débil a lo mejor es el fuerte y que el fuerte y a lo mejor es el débil. Por eso el que se fortalece el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Fortaleceos, pues, dice el Señor, en el poder y su espíritu dado a esta gente pobre de espíritu, ¿vale? Así que, por mí es importante. Vosotros, ¿por qué es importante para vosotros el crecimiento cristiano?